análisis. Perfecto. Vas a tener que pasar de allá. Sí, pasamos. María, ¿vos te querés sentar ahí? ¿O? No, porque... Bueno, como les estaba diciendo, es el efecto de las variables ambientales, la depredación de nidos, el parasitismo de cría del tordo renegrido, sobre el éxito reproductivo de la calandria grande en los talares de la Universidad de Buenos Aires. El dirigió esta tesis de maestría fue la doctora Valentina Fiorini y la doctora Paola. Para empezar, una tabla de contenido donde están inicialmente los antecedentes, los objetivos, los datos, los análisis de la información y posteriormente se hablará de los resultados, la discusión y las conclusiones. Como primera antecedente, la dinámica poblacional es el estudio de del tamaño de las poblaciones, su variación en el tiempo y el espacio, y estas variaciones se ven influenciadas por los procesos biológicos y ambientales. Y esto afecta directamente el éxito reproductivo y la supervivencia de los adultos. Dentro del éxito reproductivo, en términos generales, es el número de descendientes que tiene un organismo a lo largo de su vida, y esto se estima a través del éxito de nidificación, que abarca el periodo desde la puesta de huevos hasta que los pichones dejan el nido. Dentro de estas variables que afectan al éxito reproductivo se encuentran las variables ambientales y las interacciones biológicas. Las variables ambientales, como son las temperaturas y las precipitaciones, sabemos que el éxito reproductivo es sensible a estas variables ambientales. Por un lado, las precipitaciones incrementan el riesgo de hipotermia para los pichones, pueden empeorar la condición de caza para que los adultos puedan llevar su alimento a los pichones y, por lo tanto, pueden incrementar la mortalidad. Y en el caso de las temperaturas, las altas temperaturas pueden reducir el tiempo de incubación de los huevos y también pueden ayudar a que los padres puedan forrajear más que estar en el nido. Y en cuanto a la disminución de la temperatura, el mantenimiento de la temperatura óptima de la incubación puede causar fallas de una incubación y los pichones son proclives al enfriamiento. Dentro de estas variables ambientales existen variaciones en los patrones de temperatura y precipitación que básicamente impactan en los cambios en la disponibilidad de alimento, sobre todo de insectos y de frutos, y que puede afectar la habilidad para que el adulto pueda encontrar. También este tipo de variaciones pueden afectar la cobertura vegetal donde se construye el nido, y puede también incrementar la depredación en caso de condiciones de sequía. El parasitismo de cría es una estrategia reproductiva y básicamente son los parásitos, depositan sus huevos en nidos de individuos de la especie hospedadora y además tiene unos costos para los hospedadores. La reducción del número de huevos y pichones del hospedador pueden disminuir la tasa de crecimiento de los pichones del hospedador. Por lo general, las hembras de tordo visitan los nidos todo el día, pero puntualmente ponen sus huevos durante la madrugada y además de usar los huevos durante el día cuando van al nido, los huevos del hospedador. El sistema de estudio entonces es de la calandria grande, habita ambientes semiabiertos, zonas agrícolas y ganaderas, frecuenta ecosistemas como los talares, el tamaño pues, es de 3 a 5 huevos, periodos de incubación, y los periodos de incubación son de 13 a 15 días. Es el hospedador del parásito de cría del tordo renegrido. Su temporada reproductiva es de mediados de septiembre a mediados de enero y construye nidos en forma de taza en árboles con follaje denso. Sí. El tordo renegrido es el parásito de cría generalista de un dimorfismo de tamaño y coloración. Las hembras cruzan huevos
del hospedador, reduciendo su tamaño de nidada, y la temporada reproductiva coincide con la de los hospedadores por lo general, que van desde septiembre a enero. En este caso, en la calandria. Y es de menor tamaño corporal que la calandria grande. Sí. Bueno, el objetivo del trabajo de la tesis es determinar la relación entre las variables ambientales, el parasitismo de cría, sobre el éxito reproductivo de la calandria grande. El área de estudio abarca la Reserva Privada de Flora y Fauna El Destino, que se encuentra ubicada dentro de una área de la biosfera, que se encuentra al norte de Buenos Aires, y además tiene, bueno, se encuentra al norte del Partido Magdalena. La estación más cercana, la estación meteorológica más cercana se encuentra a 20 kilómetros de la base naval, aeronaval, directamente 20 kilómetros, se pueden constatar los datos. Bueno, la información utilizada en la ecuación, entonces, lo que hicimos fue una planilla donde se tomaron los datos biológicos, es decir, desde que inició el nido hasta finalizó, las variables ambientales, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, las precipitaciones, y la presencia o no de parasitismo. Esto se desarrolló en la temporada 2010 a 2013. Bueno, el destino del nido se tuvo en cuenta, si fueron predados, abandonados, exitosos, se cuentan las fechas de inicio. La información utilizada de los datos, por un lado, las variables ambientales, la variable de respuesta, que fue el destino del nido, donde se tomó el éxito, el nido exitoso como el nido que producía al menos un volantón, y el fracasado, que ningún pichón dejó el nido exitosamente. Dentro de esta variable de fracasado están los depredados. Todos los huevos o pichones desaparecieron en 3 visitas consecutivas y abandonados. Los huevos estaban fríos o cruzados por las ondas de todo, o los pichones muertos. En cuanto a las variables ambientales, se tuvo en cuenta la temperatura máxima a medida que se fue registrada en el periodo en que el nido estuvo activo. Lo mismo para las temperaturas mínimas y las precipitaciones, el valor acumulado de las precipitaciones en el periodo en que el nido estuvo activo. En cuanto a la variable de parasitismo de cría, se tuvo en cuenta nido parasitado, si el huevo del toro, si había un huevo de toro renegrido registrado como uno, y si no fue parasitado, el valor es 0. En cuanto a las variables temporales, la temporada se toma desde el periodo reproductivo que va desde el 15 de septiembre hasta el 15 de enero en cada una de las temporadas reproductivas. Y el día juliano se tomó los días transcurridos desde el 1 de enero de cada temporada hasta la fecha de inicio de la puesta del primer huevo. En cuanto a los análisis estadísticos, se tomó, se contrastó las variables ambientales, las variables temporales y parasitismo de día frente a los análisis de éxito y fracaso, y dentro de estas análisis se tomó en cuenta el éxito, se analizó el éxito, el abandono, el éxito de la depredación y posteriormente el abandono o la depredación. Y dentro de la depredación se tomó en cuenta la depredación de nidos, etapa de huevos o de pichones. ¿Sí? En cuanto al análisis, en cuanto a la duración total, esto se tuvo en cuenta en cuanto a la duración total de nidos, se tuvo en cuenta para la duración total de nidos en todos los análisis, a excepción de la depredación en etapa de huevos y de pichones. Para realizar esto se tomaron en cuenta los modelos lineales generalizados con el lenguaje de RStudio, y se tomó para las variables respuesta, como eran 2 variables que se estaban analizando, se tomó uno de los modelos con distribución binomial. Además de eso, se tomó para las variables predictoras, se evaluó a partir del método de pruebas de hipótesis, y los p-valores se ajustaron por la cantidad de comparaciones múltiples que se realizaron. ¿Sí? En cuanto al tamaño muestral, 659 nidos encontrados durante la temporada reproductiva del 2010 a 2003. 323 construcción, 170 puesta de huevos y 96 en incubación y 30 estadios. El destino del nido de esos 659 se seleccionaron 320, entre esos 48 fueron exitosos, 80 depredados y 192 abandonados. De estos nidos se conocía fecha de inicio como la y el final, y si había sido parasitado.
De los resultados que encontramos, se evaluó, el primer análisis fue el éxito y fracaso. Entonces, lo primero que encontramos fue que, tanto en la línea del medio, primero quiero aclarar un poco de los box plots, la línea del medio de la mediana, la caja, el primer cuartil en la parte inferior de la caja y el tercer cuartil en la parte superior, la línea superior y inferior indican el mínimo y el máximo, respectivamente, y los círculos, los valores extremos. Lo que se encontró es que el éxito, a medida que aumentaban las temperaturas máximas, había más probabilidad de éxito, y en cuanto a las temperaturas mínimas, a medida que avanzaban, disminuían las temperaturas, también se encontraba una mayor posibilidad de éxito reproductivo. En cuanto a las precipitaciones, igualmente hubo una mayor éxito, la probabilidad de mayor lluvias, en las precipitaciones, un mayor éxito. Y en cuanto al día juliano, sí encontramos una relación negativa frente al éxito o frente al fracaso, un aumento del fracaso frente a medida que avanzaba la temporada reproductiva. En cuanto a la temperatura máxima, el destino del nido, entonces el nido fue exitoso a medida que aumentaban las temperaturas. Que aumentaban las temperaturas frente al abandono y frente al predado. Pero dentro de los tipos de fracaso, el predado tenía, a medida que aumentaba la temperatura, en comparación con el abandonado, tenía mucho mayor posibilidad de ser un predado que estar abandonado. En cuanto a la temperatura mínima, a medida que disminuían las temperaturas, frente al abandono y el predado, había más posibilidad de que fuera exitoso frente a estos dos, frente a los fracasos, pero más frente a la posibilidad de predación en cuanto a dentro de las variables del fracaso. En cuanto a las precipitaciones, aquí no encontramos diferencias significativas entre el éxito y el abandono, aunque hay una leve una tendencia de los predados a aumentar por el aumento de las precipitaciones. Y en cuanto al día juliano, encontramos que había a medida que aumentaba avanzaba la temporada, se veía que había más posibilidad de abandono, de ser predados, que de ser exitosos. En cuanto a las temporadas, específicamente la temporada 2013 se diferenció del resto en el análisis de éxito y abandono, y esta misma temporada se diferenció de la temporada 2010 en el análisis de éxito de predación. Y en cuanto al parasitismo de cría, no se encontró una relación entre el parasitismo de cría y el destino. Ahora entramos a la depredación en etapa de huevos frente a la depredación en pichones. Entonces, entre mayor, se encontraron que a medida que aumentaban las temperaturas más altas y las temperaturas mínimas más bajas, se relacionaba con la depredación de nidos en etapa de pichones frente a la etapa de huevos. Y no hubo ningún efecto tanto en el parasitismo como en el día juliano, ni en las temporadas, ni en las precipitaciones. Bueno, la discusión es la siguiente. Los nidos tuvieron temperaturas mínimas más bajas que los nidos fracasados. Posibles explicaciones: que a medida que la temperatura mínima fue disminuyendo, la presencia de exoparásitos como las larvas de mosca filornis pudo ser en las posibilidades, y también a medida que aumentaba la temperatura, o sea, temperaban las temperaturas mínimas, había la posibilidad de que los adultos dejaran más el nido, más desprotegido, y se incrementaba con la tasa de depredación, había una mayor frecuencia de acceso a los depredadores o de los tordos para cruzar los huevos. Siguiendo con la temperatura mínima, entonces, en cuanto el abandono y la depredación, se encontró que a medida que aumenta la temperatura mínima, hay más posibilidades de abandono que de depredación. Pero dentro de la depredación en etapa de pichones y huevos, había más posibilidades de que a medida que bajara la temperatura,
se generara más predación, aumentara la predación en etapa de pichones que en etapa de... Bueno. En cuanto a la temperatura máxima, los nidos exitosos tuvieron temperaturas máximas más altas que los nidos fracasados. Pero dentro del fracaso, encontramos que la depredación fue mayor que dentro del abandono, la posibilidad medida que aumentaban las temperaturas. Y dentro de la depredación, en la etapa de pichones y huevos, los pichones, a medida que aumentaba la temperatura, se daba la posibilidad de que se depredara más en etapa de pichones. Que posibles explicaciones de esto, del éxito en la actividad y abundancia de artrópodos que sirven de alimento para los pichones y que se incrementan con las temperaturas altas. Y también los adultos que tendrían la posibilidad de forrajear y de buscar más alimentos sin que esto provoque efectos adversos por parte de temperaturas frías mínimas sobre la incubación o la termorregulación de los pichones. En cuanto a las precipitaciones, los nidos exitosos mostraron una tendencia a una mayor cantidad de precipitaciones que los fracasados. Las posibilidades de esta explicación de esta tendencia es que se pudo haber mayor disponibilidad de alimento a medida que aumentaban las lluvias, y cuando las precipitaciones son menores puede aumentar la tasa de depredación de los nidos. En cuanto al día juliano, con el avance de la temporada se relacionó con un aumento de la proporción de nidos depredados frente a los éxitos, pero particularmente en la etapa de depredación hay un mayor aumento de cantidad que va avanzando la temporada. En cuanto al parasitismo de cría, definitivamente no muestra un significado en todos los modelos analizados. La variable que se seleccionó, es decir, nido parasitado o no parasitado, es muy general y no se permite discernir entre efectos más puntuales como el número de huevos de tordo o la cantidad de huevos cruzados y que podrían estar afectando el éxito. La idea es que se haga a futuro estudios mucho más enfocados en esta actualmente. Bueno, conclusiones: definitivamente el éxito y la depredación y el abandono se correlacionan con variables meteorológicas como las temperaturas máximas, mínimas y las precipitaciones. Y existe una relación de la variación temporal a medida que avanza la temporada con el éxito de los nidos y las causas del fracaso de los nidos. ¿Sí? Bueno, creo que les corresponde preguntar. A Walter, por ahí. O Walter, ¿estás ahí escuchando? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, dame un segundo, Walter. Deja de compartir pantalla a ver si lo podemos dejar de... O poner... Si no dejes. Podemos poner a... Empezar a Walter. Bueno, antes de quitar eso, quiero agradecer a... Nosotros no es tanto, pero es como las fotos fueron las que pude encontrar, el reconocimiento a la UBA por permitirme estar acá y porque una posibilidad y una opción de vida. Y bueno, los compañeros, los conocidos, los que vi durante estos años, realmente me llevó una grata experiencia y gracias por compartir y por permitirme estar en el laboratorio. También lo más bonito de estar vinculado a la academia y sobre todo en el laboratorio, como dicen acá, es un grupo. Si quieren, ahí Walter, ¿estás presente? Muy bien. ¿Voy yo? Sí, ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien presentado. Felicitaciones, Jairo. Felicitaciones a la directora y a la codirectora.
Es un trabajo, está muy claro, muy bien presentado, muy bien hecho, y me parece que aporta el conocimiento sobre cuál es la relación entre las variables ambientales y discernir un poco qué es lo que está pasando ahí con las causas de fracaso. Así que me parece algo súper interesante para haber abordado. Así que bueno, te felicito por el trabajo, muy bien presentado. Y bueno, tengo algunos comentarios pequeñitos que capaz que pueden servir como para pulir cosas o para pulir análisis, pero en líneas generales está muy bien. Lo primero que capaz quiero sugerirte es, la mayoría de los análisis hiciste modelos lineales generalizados con distribución binomial, como una regresión logística, para saber, ¿es esto o es aquello? Está bien, está perfecto. El tema es que haces 4 de esos análisis para exitoso o no exitoso, si es exitoso predado, si es exitoso o abandonado, si es abandonado o predado. Todo eso lo podrías hacer en un solo análisis. Y siempre es la situación deseable. En lugar de pensar como hacer varios análisis univariados, o varios análisis multivariados, cuando puedas concentrar todo en un solo análisis es siempre más robusto eso. Y para el caso este particular, hay algo que es una regresión multinomial. Entonces, vos no necesariamente tenés que recurrir a que tu variable respuesta sean 2 categorías, sino que pueden ser más categorías, ¿sí? Entonces, este es un caso súper indicado para hacer eso. Entonces, podrías tener exitoso, predado y abandonado. Y sería un solo análisis en lugar de hacer 4 análisis. Entonces todas esas relaciones las podrías ver con un análisis solo. Muy probablemente te dé exactamente o te dé muy parecido a lo que te acaba de dar todos tus análisis, pero conceptualmente es mucho más indicado hacer ese tipo de análisis. Otra cosa que podría verse y tal vez refinarse es el tema de la asociación entre variables predictoras que tenés. O sea, uno esperaría naturalmente que haya una relación entre la fecha y la temperatura, porque a medida que avanza el ciclo va aumentando la temperatura. Y después, aparte de eso, hay otra relación entre lo que es el tiempo de exposición, que es cuando se cuantificaron las variables y la magnitud de esas variables. Entonces, hay una asociación directa entre lo que es el tiempo de vida de ese nido y la capacidad de muestrear a esas variables. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un nido que vivió 3 días, no vas a tener mucha variación ni mucha probabilidad de valores extremos en la variable que estás mensurando. En cambio, si tu nido fue exitoso, es probable que tengas 30 días para que en esos 30 días haya habido oportunidad de alguna temperatura máxima alta y alguna temperatura mínima muy baja, solo por probabilidad de muestreo. Entonces, va a haber una correlación y una asociación entre esas variables y el tiempo de muestreo. Entonces, necesariamente, si vos muestreaste mucho tiempo un nido, quiere decir que ese nido es exitoso o habrá estado muy cerca de ser exitoso. Si fue exitoso, pudiste muestrear muchos días, entonces vas a tener temperaturas máximas altas, temperaturas mínimas bajas y mucha precipitación acumulada. Entonces, parte de los resultados podrían llegar a estar influidos por eso, ¿sí? Entonces, algo que se me ocurre a futuro es, tal vez, ver cómo estandarizar y cómo homogeneizar el tiempo de exposición de cada una de esas variables. Ejemplo, tomar solo cuál es la magnitud de esas variables en el periodo más representativo de lo que vos quieras analizar. Si tu hipótesis es que es el alimento, ver cuándo es el alimento que es más disponible para los pichones. No sé, suponer 5 días de exposición para los nidos a partir de la eclosión, y para todos los nidos tomar 5 días. ¿Sí? Entonces es comparable entre nidos. Si ahí perderías muchos nidos que fueron depredados al principio, bueno, tomar otra cuantificación que sea tal vez en puesta. Durante los 5 días de puesta, ver cuáles son esas variables climáticas. Entonces, me parece que eso es importante y puede llegar a cambiar algo, ¿sí? Y después cosas bien chiquitas, bien puntuales.
con los gráficos, está muy bien el uso de los gráficos de cajas, los box plots, pero el tema es, eso es más para estadística descriptiva. Cuando haces estadística inferencial y dado que ajustás un modelo estadístico, ya lo que sería más indicado sería directamente graficar el modelo derivado de eso. Entonces, para el caso de los modelos ajustados que son binomiales, directamente es la curva de probabilidad entre 1 y 0, ¿sí? Para cada uno de esos análisis, en lugar de hacer el box plot, directamente dibujar esa curva de probabilidad que varía entre 1 y 0, para saber cómo va variando la probabilidad. Como norma general es eso, como siempre pensarlo, como box plot es algo descriptivo, es algo para presentar patrones. Ahora, cuando ya ajustas un modelo estadístico, la idea es que vos presentes lo que se deriva del ajuste de ese modelo. Entonces son los gráficos derivados del modelo. Otro tema que capaz que puede llegar a pulirse de alguna forma es la correlación que puedas tener o multicolinealidad entre variables explicativas, ¿sí? Entonces, vos necesariamente esperás tener una relación entre lo que son las temperaturas máximas y fecha de reproducción. ¿Por qué? Porque va variando a lo largo del año. Entonces, tal vez podría pensarse a ver alguna forma alternativa de incluir eso, ¿sí? Otra cosa que podría llegar a ser interesante es acá, parasitismo, más allá de que fue incluido como categórica, como sí o no, que también sería más rico incluirlo como numérica, como vos bien dijiste. Parasitismo fue pensado como una variable predictora, pero parasitismo también podría estar afectado por estas mismas variables predictoras climáticas como temperatura o precipitación. Entonces, si uno tiene en cuenta esa pintura general, tal vez el análisis es más complejo y ahí lo que se podría llegar a hacer es un path análisis, donde vos veas la interrelación que existe tanto entre las variables climáticas como depredación, como parasitismo. Entonces ya no es que parasitismo afecta al éxito reproductivo, sino que las variables climáticas afectan al éxito reproductivo y el éxito reproductivo puede estar afectado o no por el parasitismo. Entonces es como una red, eso es un path análisis, que son análisis complejos, pero que podría llegar a brindar algo más de información, así como para escarbar un poco a futuro. Pero nada, son detalles metodológicos, pero me parece muy bien el trabajo, y te felicito. Bueno, muy bien, Jairo, te felicito por tu trabajo, también felicito a tu directora y a tu codirectora Paola. Yo soy de atmósfera, digamos, no sabía nada, no sabía ni qué era el parasitismo de cría, de verdad. Lo aprendí con tu tesis, me pareció súper interesante, lo conté en la cena de mis hijos porque no lo sabía. Les contaba que eso podía pasar, pues realmente no lo sabía. Así que lo entendí muy bien, está muy bien claro, muy bien explicado. Así que, bueno, digamos, tu trabajo de poder transmitirlo bien, lo cumpliste. Así que bueno, me pareció súper interesante el trabajo. Yo tengo preguntas relacionadas justamente con tus datos, ¿no? O sea, la parte de los datos meteorológicos la conozco muy bien, pero la parte de los datos de los nidos no. Vos ponés en la tesis, se contó con 659 nidos, y todo el proceso, todo el trabajo que está atrás de eso, no está explicado en la tesis. Yo no sé por ahí si vos hiciste el trabajo de ir a evaluar los nidos, o es una base de datos que ya es existente. Tal vez eso, ponerlo, porque es un trabajo, yo creo que debe ser muy detallado y muy que lleva demasiado tiempo, y que por ahí no está escrito en la tesis. Por eso te quería preguntar, ¿es una base que ya está existente, que vos colaboraste en armarla? De varios años, aproximadamente ya son
20 años. Bueno, sí, porque es Más de 2010, 2013. Se tomaron Sí. 4 temporadas para realizar el. ¿Y son solo esas 4 o es una base más Esto grande? es, digamos, este es un inicio, se pensó cuando se pensó inicialmente cómo podríamos organizar todo lo que tiene que ver con las variables ambientales y la influencia de esas variables con el éxito del nido. Se pensó principalmente cuántos años, cuántos datos, se pensó cómo acotejar cada uno de los datos, porque son muchos, o sea, no solamente son esos 4 años, sino que ya llevan, son planillas gigantescas de más de 20 años creo que ya se llevan. Entonces se tomó inicialmente, pero es como una prueba, realmente la tesis es una prueba piloto para lo que se va a venir a futuro, todo lo que dice Tito sobre el poder utilizar otros set de datos, avanzar con otros paquetes estadísticos, con otros análisis, particularmente con lo que tiene que ver con lo que decía Tito, las variables predictoras. las variables predictoras y también profundizar un poco con el parasitismo de cría, porque está bien, tomamos apenas datos, si fue parasitado o no fue parasitado, pero solamente es una variable en general, entonces puntualizar con eso. La idea es como seguir avanzando, pero esto fue como el piloto de lo que se viene a futuro. Y es más, ya se está haciendo con otros compañeros que también se están trabajando en profundizar estos datos y mejorar todo lo que hablaba. Ok, perfecto. No, más que nada por ahí. Quería entender cómo lo hacían y tal vez cuando, digamos, lo escribas o en un trabajo, digamos, no sé, esto, ¿no? De cómo provienen, de dónde provienen los datos, que eso es un trabajo enorme que hay atrás que por ahí diciendo se contaba con 600 nidos se queda como perdido, entonces para ver eso. Y no sé si tienen un protocolo de observación de los nidos o así, las variables meteorológicas tienen un protocolo muy riguroso de ser medido y cómo es medido. No sé cómo es el protocolo, en este caso se establece un protocolo para observar los nidos. El protocolo se va a campo, se establece en la temporada reproductiva, se hace una búsqueda del ecosistema en el área donde se están construyendo los nidos, donde posiblemente los van a construir, y se empieza a hacer un proceso de vigilancia de estos nidos, y se empieza a mirar hasta qué etapa va llegando, si fueron depredados o si definitivamente fueron avanzados, si fueron parasitados, si fueron usados los huevos por parte de los tordos. ¿Y la visita es una vez por semana? O? No, es durante la temporada reproductiva. Diario. Ok, diario, todos los días a ver los niños. Sí. Está bien, es un trabajo. Sí, está bien. Y bueno, después tenía otra pregunta de la estación meteorológica que está a 20 kilómetros del predio, digamos. La reserva. Yo sé, pero digamos, en este tipo de análisis, ¿no sería conveniente? Yo sé que es la única estación, tener una estación que mida en el predio donde se hacen las observaciones, tal vez una estación automática, porque la temperatura por ahí no va a variar tanto, pero lo que es la precipitación, sí, y esto, bueno, también está relacionado con otra pregunta que era si estas dos variables, yo me imaginaba que por ahí el viento también iba a ser una variable importante para el éxito, digamos, en los nidos. No sé, es algo que pienso, pero no lo sé. Entonces el viento, que es una variable que es hasta más difícil que la precipitación como variable, es mejor medirla en lo más cercana posible a donde uno está estudiando, ¿no? O sea, precisamente dentro de los trabajos que se están realizando, una de las compañeras que se encuentra ahora, está haciendo su tesis de doctoral con los segmentos extremos y se establece una estación meteorológica dentro del área de influencia de la reserva. okay. Eso
pues se está trabajando con Paola. Ya la colocamos Ya- en ya la está. estación meteorológica. Con Paola salió re bien, qué bueno. Sí, se está estableciendo. Ok, porque tal vez ahí pueden comparar también esto, la sensibilidad que tienen, digamos, de tomar un dato de una estación a 20 kilómetros con tomar datos in situ, tal vez mejora sustancialmente, digamos, Sí, se las pensaba- relaciones que encuentran. En algún momento, cuando se inició la construcción de la tesis, se pensaba también tener en cuenta el viento, Claro, todas las ráfagas, pero se consideró también que eran, o sea, primero estamos aquí hablando de variables, factores ambientales que no son, o sea, que no hacen parte de las variables extremas como las ráfagas de viento, una tormenta. Entonces, como que se estableció primero las temperaturas y las precipitaciones. A ver, claro, sí, un sí, inicio. sí, sí. La idea es que se más adelante se realizar un estudio, posible estudio Ok, estas perfecto. variables ambientales. Y después tengo otra pregunta sobre, bueno, las relaciones que encontraste más fuertes son con la temperatura máxima y la temperatura mínima en sentido opuesto, ¿no? Yo pienso, digo, bueno, ustedes exploraron o por ahí tienen alguna idea de explorar umbrales de temperatura, porque tal vez digamos, si la temperatura máxima aumenta mucho, la temperatura mínima disminuye mucho, ya deja de ser algo, digamos, beneficioso, ¿sí? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Existe un rango de temperaturas o usted, por ahí no lo probaron, pero tal vez es una posibilidad de análisis, evaluar si la temperatura supera o no un determinado umbral, por ejemplo la mínima, cómo es la relación con la máxima. ¿Se entiende? O sea, evaluar relaciones condicionadas a que la temperatura supere o no un determinado umbral. ¿Se entiende Sí, mi sí. pregunta? O Sí, sea, en este caso no sé. no lo hicieron, no lo sé, pero por ahí... Pero pues sí es varias de las posibilidades que se tienen para pensar en eso y cómo manejar los datos de acuerdo a las posibilidades de poder enfatizar cuáles son las implicaciones de estas variables ambientales sobre el éxito reproductivo. Pero esa es una de las opciones también que hay para trabajar y que los compañeros en el caso los que están en doctorado trabajan, están análisis, pero inicialmente. Okay. Por ahora aquí la Sí, tema de- igual sí, o sea, lo estamos contemplando y estamos trabajando con eventos extremos, ya que temperaturas por arriba o por debajo de unos límites, y bueno, ahí Claro. surgen otros resultados, como vos decís. Por más que acá el éxito estuvo relacionado con temperaturas altas mayores, cuando pasamos a los extremos, cambia. Claro, claro. Ah, Ok. Bueno, Ya te vamos a contar. que se ha jurado para La el doctorado de Rosario, claro. Está bien. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones, a vos también, a Vanina, estuvo linda la tesis, y también yo tenía un comentario un poco parecido al de Tito con el tema del análisis estadístico, que a mí también me parecía que hacer 4 como con distintas variables de respuesta. Yo había sugerido otra cosa, que por ahí la variable de respuesta fuera éxito, Sí. y el abandono y la depredación pasaran como explicativas con interacciones con las variables ambientales. Una alternativa es por ahí lo que te dijo él. Pero, y después la otra es que también te lo comenté antes, temperatura máxima quiere decir un día en todo el periodo en que hubo una temperatura, la máxima de todo ese periodo. Y mínima quiere decir la mínima de todo el periodo. Sí. No son medias ni nada. Durante el Claro, sorteo. y tal vez, viste, el considerar cantidad de días con temperatura por ahí con umbrales también, como dijiste vos. O sea, que no sea un solo, lo estamos viendo esta semana, si hubiera sido un día en que estuvimos sufriendo el calor, capaz hubiera pasado,
es bastante distinto que estarlo surtiendo ante 10 días. O sea que por ahí el tener en cuenta un valor único en un periodo que, ¿cuánto tiempo dura la incubación y todo eso? Bastante. 13 a 15 días. Entonces, un evento único, a menos que fuera un extremo, en ese caso. Y también me llamaba la atención el por qué el efecto contrario, dijiste vos. Menos temperatura mínima implica más éxito, Sí. pero más temperatura máxima, mayor temperatura máxima también más éxito. Sí. Me cuesta entender el por qué. Claro, pues hay lo explicamos en las posibles explicaciones, ¿no? A medida que bajaba la temperatura, posiblemente también los adultos, las aves se mantenían en el nido, eso es y se mantenían la temperatura de los huevos constante, porque se mantenían en el nido. Mientras que a medida que aumentaban las temperaturas, tenían la posibilidad de salir a forrajear y a buscar el alimento, y se evitaba este choque térmico en el caso de los pichones, si bajaban las temperaturas, o también si aumentaban mucho, también había un riesgo de tener shock térmico, pero sobre todo con las temperaturas mínimas, ¿no? Pero son temperaturas mínimas de verano. Claro, durante la época reproductiva, Por ahí estaría interesante ver el rango, no me acuerdo si ahora sí lo mostraste, el rango de variación que tuvo la temperatura mínima y la temperatura máxima, para ayudar a entender los por qué, digamos. Claro. Porque una cosa que haya habido 15 grados, 20, 25, como mínima tener así. Claro. O 9, no sé. Tal vez hago un comentario, o sea, lo que se vio por bibliografía es que cuando la temperatura mínima es más baja, los individuos se quedan para regular e incubar, y a medida que aumenta dejan durante más tiempo, más frecuentemente el nido, por más que estén en rangos normales. Y eso daría acceso, por ejemplo, a los depredadores. Entonces, si es más baja, están más tiempo en el nido y lo pueden proteger a que se aumente esa temperatura mínima. Pero no habría una relación igual entonces para la máxima. Lo que pasa es que ahí puede haber otros efectos que tengan que ver con la depredación o la actividad también de los depredadores que hay en la zona. O sea, son como mecanismos diferentes que podrían estar afectando la relación con la mínima y con la máxima. No lo sabemos, ¿no? Porque No, lo hicimos para experimentalmente, explorar un pero poco es más. algo como para explorar. O sea, Sí. evaluamos estas hipótesis y bueno, ahora son hipótesis. Bueno, está bien, te felicito nuevamente. Muchas gracias. Voy a darle vuelta a la cámara a Walter. A ver, voy a todos y todas así. Ve que hay gente acá y los puede saludar a usted. ¿Cómo les va? ¿Cuánta gente notable veo? Ay, no se escucha ahora. A ver, no tengo sonido. Ahora sí, ahí estamos. Ahora sí. Perdón, sí, ahí está. Creo que lo que queda, Walter, tenemos que dejar al jurado solo en la sala si discute la nota. Van a saber y pues hay que... Así que dejo a cargo ahí de la copia. Chicos, justo la doctora Justo le dije venir, se tiene que ir. La trajimos del norte. Todas las cacerolas, fuera. Hola, soy María Hola. Laura Toli. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bien, encantada. Me lo perdí, pero bueno, Sí. ¿Querés que te diga vuelta la cámara? Ahí. A las dos. Sí. Ahí. Sí. ¿Lo pueden ver en la compu o ahí en cosa? Ahí estamos. Bien. Ahí está. Bueno, no sé. Bueno, vos estabas. Sí, no, sí que te pido. No, le preguntaba a Diego que, no sé, es mi primera vez como jurado en tesis de maestría, entonces la no mía sé también, bien cómo Ah, se califica. Sí, teóricamente porque la mía también, porque me dijo. Vivi te dijo, Sí, ocupate. teóricamente puede ser excelente o distinguido. Creo que es una diferencia entre 10 sí, y 8. sí, sí. Pero no sé si hay, eso lo tienen que determinar ustedes que leyeron Sí, el trabajo. no es numérico, es No es numérico. sobresaliente, distinguido. Y un poco, por ahí yo le preguntaría a Walter a ver qué opina, que es el más experto en este tema. No, a mí me pareció muy bien la tesis. Sí, como que yo había visto eso, es excelente, distinguido, muy bueno y bueno. Sí, Y para mí está entre excelente y distinguido. sí. Como que me pareció muy bien, es muy interesante la idea. Los análisis, o sea, para una maestría, para una tesis de maestría está perfecto. Pero tal vez se podrían corregir esto, lo de los análisis estadísticos, y se podría hacer algo más sólido, pero me pareció que estaba muy bien hecho, y la presentación fue muy buena, como que estuvo muy suelto él y la presentó muy bien, así que Sí. como me pareció muy bien. Y bueno, entonces podemos poner excelente. Sí, Ya que- Perfecto. sí, para mí también estuvo muy bien, digamos. Yo a él le había pasado algunas correcciones o citas que por ahí en la parte, sobre todo metodológica, digamos, pero eran correcciones menores en el texto Claro. en sí mismo. Para mí está Sí, bien. sí, porque es una tesis de maestría, ¿no? Es una tesis Claro, es sí, una sí. tesis de maestría y es Sí. un inicio, o sea, hay como que abre la puerta a exploraciones enormes. Sí, mi aporte, digamos, también que sea multidisciplinar es interesante Sí. también, sumar las dos componentes. Totalmente. Porque es meterse en un área desconocida, Desconocida. que para mí era totalmente desconocida. Obvio. La codirectora es de Ciencia de la Atmósfera. Sí, es de atmósfera. Sí. Así que eso tiene un plus. Claro. Bueno, todos estamos de acuerdo con que Bueno, sea excelente. sí. Perfecto, excelente nomás. Bueno, genial. Te vemos ahí, pero estás aquí. Sí, se lo ve en un lado y se lo ve. Nosotros hicimos con ratones, así como tomamos en cuenta cantidad de días con temperatura, por ejemplo, bajo cero en invierno, que Claro, claro, no un evento. claro. Sí, lo que yo le decía es por ahí, esto de si la temperatura mínima o la máxima, por ejemplo, si la temperatura es un determinado umbral, Sí, que por eso ahí es- genera éxito, cómo se comporta con la máxima, así que sean como evaluaciones condicionadas. A ver, porque la máxima y la mínima están muy relacionadas. Es decir, Sí. bueno, Walter, vos le decís. No sé, también es mi primer tesis de maestría, así que ¿dónde está Jairo? No lo veo a Jairo. Para ese lado. Andate de aquel lado. Sería esto que tiene que seguir. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. Bueno, la verdad que está muy bien presentada, muy bien ejecutada, muy bien pensada, así que es una excelente tesis. Así que bueno, felicitaciones y ahora disfrutar. Muchas gracias. Con los patacones. Pero no dijo aprobado todavía. Bueno, dijo excelente. Gracias. Muy bien. ¿Cómo le hacen? Una trivia. Bueno, me alegro. Bueno, Bueno, muchas gracias a los jurados.
por el tiempo que dedicaron a la lectura y a los comentarios. Por nada, muy interesante. ¿verdad? Bueno, Nuevamente, gracias Walter, ya ahí te podemos Gracias, conectar. Muy bien. Bueno, Un abrazo. gracias por permitirme ser jurado y bueno, estamos en contacto y buen año para todos. gracias, Walter. Chao. Gracias. Buen año. Nos vemos.